rogamos, eterno Dios, que seas tú guiando, dirigiendo nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor. Atentos a tu santa palabra, Señor. Atentos, Dios, a tu bondad y tu gracia, Señor. Manifiesto, Dios, en tu bondad y tu gracia. No pongas el wifi. Porque creemos y confiamos en ti, Señor. Y esperamos, Dios, en tu bondad y tu gracia, Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en esta noche, esperando confiadamente en ti, Dios. En Cristo Jesús te damos gracias, eterno Señor. Amén, Dios. Y amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar, hermanos. El Señor les bendice. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con lo que hemos estado compartiendo en la palabra de nuestro Señor. Siempre confiando, hermanos, que en la claridad de su palabra y del propio evangelio, cada uno de nosotros podamos continuar en esta bendición y en esta gracia, hermanos. Hace 15 días estuvimos hablando acerca de la voluntad revelada en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y leíamos que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hemos estado estudiando, hermanos, acerca del principio regulador de la adoración a nuestro Dios. Y hemos estado compartiendo, ya casi llevamos más de un año, hablando de la edificación de la iglesia. Así que nada más ponlo a grabar. Amén. Entonces, hermanos, estamos en este estudio y en esta comprensión de lo que es la edificación de la iglesia. Y leíamos, hermanos, en la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, en el apartado 22, en el capítulo 22, apartado 1, habla de el modo aceptable de agradar a Dios fue instituido por Él mismo. Eso ya lo estuvimos compartiendo, cómo es que Dios, hermanos, a sí mismo se revela y manifiesta cómo es que ha de ser adorado. Inclusive lo leíamos en Romanos capítulo 1, que el hombre por su propia idolatría, hermanos, siempre va a querer inventar, renovar, conforme a su imaginación, porque siempre en su corazón hay una tendencia hacia la idolatría. Leíamos ahí en el capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hemos estado compartiendo, hermanos, que debe de haber una claridad en nuestro corazón de quién es Dios, tener un alto concepto de Dios, el saber quién es Dios y que Dios a sí mismo, hermano,
ha dispuesto los medios para manifestarse, ha dispuesto los medios, hermanos, para que nosotros juntos como iglesia podamos adorarle. En el Antiguo Testamento, Él inclusive, Él estableció, hermanos, una manera, un lugar, una forma, un tiempo en el cual se le tenía que adorar. Cuando no se caminaba conforme a esos estándares, conforme a lo que Dios había dicho y establecido, por ejemplo, el sacrificio, cómo tenía que hacer, si tenía que ser puro, si tenía que ser el primogénito, esa serie de circunstancias descritas en el libro de Levítico, podemos ver, hermanos, que Dios marca claramente la forma en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, dándole una ley ritual. Le marcaba también los tiempos. Por ejemplo, había un sacrificio expiatorio que se hacía una vez al año y tenían que cumplirlo. Y así vemos, hermano, una serie de rituales, inclusive para los sacerdotes, para aquel pueblo que sabía que estaba en pecado y venía a presentar una ofrenda por su pecado, tenía que presentarlo de tal o de cual manera. Vemos, hermano, que en Cristo Jesús todo aquello quedó atrás y viene el Señor a ser un único y suficiente sacrificio en Cristo Jesús. Y de ahí, hermanos, podemos encontrar cuáles son esos parámetros para que podamos adorarle a nuestro Señor. Una manera, una forma, un patrón, que esa es la liturgia que se ha conocido desde hace mucho tiempo. Muchos de nosotros venimos de la liturgia católica en un tiempo, católica romana, y entendíamos el tiempo que era dedicado a Dios de cierta manera, y quizás muchas de esas cosas, hermanos, siguen arraigadas en la iglesia latina o latinoamericana, que fue gobernada, fue sometida por la iglesia católica, por la corona española. Entonces, hermano, es necesario que cada uno de nosotros podamos tener en cuenta y adquirir claridad en cuanto a esto. Si hemos estado hablando de edificar el cuerpo, de edificar la iglesia, que es una, entonces, hermanos, imaginemos que Dios dejó estrictamente establecido cómo es que tiene que ser adorado. Por eso es que Él lo revela, para que nosotros, hermanos, ninguno de nosotros pueda decir que no había comprensión, que no lo entendíamos, no lo sabíamos, porque la iglesia del Señor es una. Sigo leyendo en esta confesión de fe, capítulo 22, dice: el modo aceptable de agradar a Dios fue instituido por Él mismo y está limitado por su propia voluntad revelada. Esa voluntad revelada es la Escritura. Lo hemos leído, hermanos, en la primera carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, que la Escritura es suficiente en sí mismo. Y aquí, hermanos, es donde debemos de tener un acto de fe en nuestros corazones. Un acto de fe en cuanto, hermanos, cómo es que la Escritura es la palabra de Dios. Aunque históricamente, hermanos, podamos remontarnos a cómo fue constituido el canon, cómo se conjuntó en el 376, que es la primera vez que se dice de los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 del Antiguo Testamento, que ya, hermanos, la iglesia los tenía aceptados, eran parte del canon. Pero los 27 libros que se terminaron de escribir en el año 100 o en ese primer siglo, se logran conjuntar hasta el año 376, donde de alguna manera podemos encontrar la concentración de estos libros. Había muchos otros que algunos luchaban o dudaban
o creían si eran parte o no de este canon o de este libro que hoy tenemos en nuestras manos. Y si no hacemos uso de la fe, hermanos, para creer que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios por su providencia, vamos a meternos, hermanos, en muchas dificultades. Entonces es uno de los principales cuestiones o principios, el saber, hermanos, que esta es la palabra de Dios y nos ha sido dada para que Dios nos marque y nos dirija su voluntad, primeramente en cuanto a quién es Él. Otro de los rescates que hubo en el tiempo de la Reforma fue la manera en que el hombre va a ser justificado. Había una gran distorsión de los últimos, al menos los últimos 1000 años, en ese periodo del año 500 al año 1500, donde hubo un gran obscurantismo y se encontraba que la salvación había que dar dádivas o tenía que pagar para que alguien llegara al cielo. Y era una forma en cuanto a las obras. Pero algo que viene a rescatar la Reforma es en cuanto a la salvación y la justificación por la gracia, por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Dios estableció cómo es que nosotros hemos de encontrar la salvación. El Señor estableció, hermanos, cómo es que tenemos que reunirnos, cómo es que la palabra que hoy tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Aunque nosotros, hermanos, imaginemos que hoy en día podemos salir a la calle y ver el sol a su máximo esplendor, hay algo que se ha llamado eclipses, ¿no? Que es cuando la luz del sol es obstruida por un satélite natural como es la luna, y eso hace que se oscurezca toda la tierra. Ahora una pregunta, ¿el sol se apaga? Sigue presente, ¿no? Sigue alumbrando, sigue resplandeciendo, sigue dando su luz. Y aquella luna o aquel satélite o las propias nubes que impiden que pase la luz del sol, no por eso deja de haber sol. De la misma manera, hermanos, el religiosismo y los obstáculos que han existido para que verdaderamente podamos acercarnos a Dios plenamente como lo que Él es, no han impedido que Él siga siendo Dios. Y aunque por algún momento se ha oscurecido el entendimiento de los hombres, la claridad en su corazón, Dios bajo su gracia sigue sustentando que Él sigue siendo Dios. Entonces hay una limitación en cuanto a su voluntad. ¿Cuál es esa limitación? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Fuera de eso, hermanos, podemos pensar en muchas otras cosas más, pero no tienen la autoridad que tiene la Escritura para que sea dada a conocer la voluntad del Señor. Por eso Pablo le pide a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 2 de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, le dice: predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Habla de qué predicar, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Entonces, 3 cuestiones ahí. ¿Qué enseñar? La palabra. ¿Cómo, en qué tiempo? En tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo hacerlo? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Con qué propósito? En el capítulo 3, versículo 17, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De la misma manera, hermanos, que dice aquí, lo hemos leído en este capítulo 3, la oportunidad en la palabra. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su oportunidad? Dice en el versículo 16, para enseñar, redarguir, corregir,
e instruir en justicia y para adquirir sabiduría para salvación. Eso dice en el versículo 15. 5 cosas. Pero ahora en el momento de compartirla, por eso es que cada vez que nos reunimos tiene que haber palabra de Dios. Tiene que ser expuesta. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, seamos preparados y caminemos hacia esa santidad en el Señor y busquemos la perfección en Dios, no en nosotros ni nuestras obras, sino en Dios. Y sea su palabra preparándonos. Entonces Dios pone un marco y lamentablemente, hermanos, los últimos 120 años ha habido un desfase de esta verdad. Después del periodo de la Reforma se recupera, hermanos, con los reformados, los puritanos. ¿Cómo es que se tiene que adorar a Dios? Se recupera, hermanos, plenamente el entendimiento en cuanto a la salvación del Señor, el poder y la autoridad del Evangelio, de las Escrituras, y quitándole la autoridad que había establecido la Iglesia Católica Romana. Por eso es que esta confesión de fe, que se escribe en 1689, tiene un contexto. Y precisamente habla de algunas cosas que a lo mejor pudieran quedar lejos de nuestro entendimiento. ¿Por qué dice en esa confesión que no en un solo lugar? Porque se había establecido un lugar como Roma o como una iglesia en cierto lugar, para que únicamente en ese lugar se pudiera adorar a Dios. Dice, no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o la sugerencia de Satanás. Por eso digo, ese contexto es cómo veía la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia reformada en ese tiempo, a la iglesia católica como un emisario de Satanás. Por eso, hermanos, vemos que habla de imaginaciones o invenciones. Y vemos que ahí, hermanos, los hombres pueden, debido a su innovación, a su creatividad, a desechar, somos muy dados en esta época posmodernista a desechar a lo que suene antiguo. No, ya es mejor el pensamiento, la ciencia, la investigación. Y hoy, hermano, precisamente el día lunes, sí fue lunes, ¿verdad?, que volvió a temblar. Toda la gente en los medios de comunicación diciendo a la ciencia, ¿no? Es que nos tienen que dar una explicación a la ciencia. Y la ciencia dice, pues es que no tengo explicación. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiembla el mismo día? ¿No? Y dices que no sabemos. Pero es que ustedes nos deben una explicación. No sabemos. ¿No? Es una coincidencia, es una al azar, hay una oportunidad del 000.17 o .00017 de que ocurra eso. No, pero explíquenos. Hay temporada de temblores, así como de huracanes. Es que es impredecible. Así como de impredecible Dios. Y la gente está buscando una respuesta, hermanos. La ciencia ha avanzado, ¿verdad? La ciencia ha avanzado bastante, ha sido moderna en el uso de aparatos, muchas cosas, hermanos, que de verdad a la propia comprensión humana no las entendemos. El uso de una computadora, la transmisión de una señal, de la radio, no sé, muchas situaciones. El mandar información por un teléfono, uno no se imagina cómo viaja esa información. Simplemente lo supone, pero no tiene certeza. Entonces, hermano, hoy en día estamos con esa idea de que lo moderno es mejor. Si alguno de nosotros trae un teléfono de teclas, entonces que eso es anticuado, ¿no? Es una pantalla plana, ¿verdad? Pero a veces lo más seguro es un teléfono de teclas, ¿no? Porque si la pantalla ya no se ve o deja de funcionar, no puedes marcar un teléfono.
Y a veces, hermanos, es precisamente ese tipo de situaciones, aún en la propia teología de la iglesia, que el decir, el cantar cantos antiguos, vamos a hacerlos modernos, el involucrar elementos, parte del culto como una batería, un piano, una guitarra, muchos instrumentos, hermanos. En la Biblia podemos encontrar pocos de esos instrumentos, aunque puedan ser la base para el desarrollo de otros más instrumentos. Pero a veces se quiere rescatar en eso y se le da fuerza, hermanos, a decir es que lo moderno es mejor. La creatividad del hombre es cómo podemos acercar los jóvenes a la iglesia, cómo podemos buscar que la gente permanezca en una congregación. Y se buscan esos métodos y se han hecho, inclusive se han escrito una gran cantidad de libros. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Cuando dice, hermanos, en 1 Corintios capítulo 3, creo que sí, estamos ahí, 1 Corintios capítulo 3, dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, hermanos, podemos llenarnos de una serie de situaciones fuera dentro del propósito de Dios y de los elementos que Él permite que sean parte del culto para mantener a la gente, para llamar la atención de la gente pueda llegar. Pero todo eso sería en vano si Dios no trae el crecimiento. Por eso, hermanos, que la iglesia no es un club social, no, para hacer una membresía social, para cobrar una cuota, no es un grupo de beneficencia tampoco. La iglesia fue concebida en la mente de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que tener los elementos que son de parte de Dios y no elementos humanos. Aunque somos hombres y mujeres los que participamos en el culto a Dios, hermanos, tenemos que desprendernos a veces de esas ideas que realmente hoy en día están rodeadas del pragmatismo. Las prácticas, ¿no? ¿Cómo se alaba? ¿Cómo es el orden del culto? Venimos al culto, hacemos una oración, ¿sí? Entonamos unos cantos, viene la palabra, se recoge la ofrenda, se dan avisos y hacemos una oración de despedida. Y así se establece esa liturgia, ¿no? ¿Cómo es que nos reunimos? Y esos pasos se siguen y buscamos, hermanos, y en todos o en muchos lugares es igual. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que proceder de esa manera? Y eso es precisamente, hermanos, lo que estamos tratando de encontrar y de descubrir en la propia palabra del Señor. Entonces, hermano, algo que es fundamental es el Evangelio de Dios. Ya lo hemos dicho, Romanos capítulo 1, versículo 16. Es bajo la sombra del Evangelio, hermanos, bajo la cual se va a desarrollar y va a crecer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios, primeramente, ¿para qué? Para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente, y también
al griego, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Inclusive, hermanos, a veces ha sido una lucha y un conflicto en la manera como tenemos que compartir el Evangelio. Porque Dios se tiene que revelar a sí mismo. Entonces tenemos que buscar, hermanos, la estrategia o la manera de llevar el mensaje lo más apegado conforme a la palabra del Señor. A veces podemos hacer uso de algunos recursos, pero a veces sobresale más el recurso de evangelismo que el propio mensaje de salvación tiene que escuchar la gente. A veces, hermano, lamentablemente en ese sentido, ¿sí?, la gente no comprende que se tiene que arrepentir, porque ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Habla de arrepentimiento, ¿no? El Señor Jesucristo habla de arrepentimiento. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo, ¿no? Decíamos, dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y empieza a explicar, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí la pregunta, ¿qué se confiesa? Que Cristo es Señor. Pero ¿cómo podemos reconocer que Cristo es Señor? Si no es por el Espíritu. Tenemos que confesar, ¿no? Una cosa es proclamar y otra cosa es confesar. ¿Confesar qué es? Hacer evidente lo que está oculto. Entonces, hermanos, es necesario que aquel que llegue al Señor se va a hacer evidente cuál es su carga de pecado y por qué necesita la salvación del Señor, por qué necesita confesar que Él es un pecador y que necesita ver la gloria de Dios sobre su vida en Cristo Jesús. Por eso dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. ¿De qué no va a ser avergonzado? De sus pecados, porque en Cristo fue redimido, fue perdonado, fue sustentado. El que creyere en el Señor, entonces está siendo ¿qué? Justificado. ¿Qué es la justificación? De que Él pagó el justo precio por nuestros pecados. El Señor murió, hermanos, ¿por qué? Por nuestros pecados. Entonces no podemos quedar y decir, yo confieso que el Señor es Señor, eso está bien. Pero no hay confesión, no hay manifestación del por qué necesito al Señor. Por eso es que a veces, hermano, el mensaje no se lleva completamente. Dice aquí, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué les va a predicar? ¿No? Dice en Efesios capítulo 1, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, vemos, hay una serie de pasos.
fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza y gloria de su nombre. Entonces, si vemos en los versículos anteriores, en el contexto inmediato que está, habla de cómo Cristo, hermanos, vino a redimirnos. Entonces el Evangelio, hermanos, que es poder de Dios, es la sombra bajo la cual tiene que crecer, desarrollarse, madurar, ser probada la iglesia de nuestro Señor, ser edificada. Inclusive comentábamos y leíamos en la propia palabra, en la declaración que hace Pedro, diciéndole a Cristo que Él es el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad, hermanos, es que está siendo edificada la iglesia. Y hemos estado hablando de cómo el Señor, lo podemos leer en Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 4, cómo a través de su muerte y de su resurrección manifestó que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues era necesario que muriera, era necesario que resucitara con poder y manifestara en ello que Él es el Cristo. Los primeros versículos de Romanos hablan de eso, hermanos, de quién es el Cristo. Por eso es que nosotros que estamos aquí reunidos debemos de buscar, hermanos, tener esa claridad y comprender, hermanos, quién es Dios. Las diferentes iglesias que pueden estar en nuestro entorno, aquí en esta colonia o en esta, municipio de Catepec, todos podemos coincidir que Dios es santo. Todos podemos coincidir que Dios es omnipresente. Todos podemos coincidir, hermanos, que Dios es omnisciente. Todos podemos coincidir que Dios es amor. Pero de alguna manera muchos pueden negar esa realidad de la manera en que están viviendo. Entonces, ¿qué marca esa diferencia, hermanos? Que no hay una comprensión ni una claridad de quién es Dios. Y si la propia palabra, hermano, ni la Escritura no nos muestra ni nos revela quién es Dios. Porque venimos aquí a este lugar a adorar a quién? A Dios. Ese es el principio, venimos a adorar a Dios. Pero si no tenemos claro en nuestro corazón, hermanos, quién es Dios, cada uno, hermanos, en su idea y en su pensamiento, aunque todos estemos con los ojos cerrados, con nuestras manos juntas, levantando nuestras manos en un acto contrito, no necesariamente vamos a estar en el mismo pensamiento de quién es Dios. ¿Y sabes qué lo va a marcar, hermanos? La manera en que vives. Y eso ninguno de nosotros lo sabe, cada uno sabe cómo vive, cómo cree. Porque a veces, hermanos, nosotros como que no vemos la transición, ¿verdad?, del día domingo. De decir, yo vengo a la iglesia, ¿a qué vienes? A adorar a Dios, ¿verdad? Y a veces, hermanos, se pierde verdaderamente el acto santo que venimos a hacer. Un acto serio, un acto solemne delante de nuestro Dios. Y llegamos a este lugar, pues normal, porque no encontramos una diferencia, ¿no? Se nos puede a veces hacer hasta pesado venir a la iglesia, ¿no? O estamos aquí en este lugar pensando lo que vamos a hacer después y no dedicarle verdaderamente nuestro corazón y nuestra mente al Señor. Porque ese es el mandamiento, ¿no? Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma.
Alguno dirá, pero eso lo hacemos todos los días, ¿no? Los 7 días de la semana puedo hacerlo. Y precisamente, hermanos, en vez de que eso fortalezca un pensamiento claro de quién es Dios, lo único que hace es fortalecer un pensamiento religioso. Porque realmente así no vivimos. Por eso es que Dios designa un día, hermanos, que es el día del Señor, para que nos desliguemos. Porque aunque digamos, no, hermano, pues es que yo adoro al Señor en todo lo que hago. Todo lo que hago es justo y es bueno. Y aunque, hermanos, necesariamente podemos tener una conciencia limpia en muchas cosas, nuestra mente no está dedicada en ese momento a adorar al Señor. Puedes estar conduciendo, puedes estar trabajando y no estás sumando como un contador una cuenta larga y pensando 2 más 2 son Dios, digo 2, 4, no, dices, ¿verdad? Estás concentrado en lo que estás haciendo. Tu mente no está dedicada a Dios. Y si procuras, ¿verdad? Ser honesto, ser amable, no ser orgulloso, no mentir, no codiciar, no adulterar. Toda esa serie de cuestiones puedes estarlas no haciendo. O quién sabe, ¿verdad? Pero aunque no estás haciendo esas prácticas, tu mente no está en Dios. Por eso es que, hermanos, Dios estableció un día. Y a veces es la confusión de la gente. Bueno, entonces, ¿es el sábado o es el domingo? ¿No? Sabemos que es el día del Señor, hermanos. Y ya lo hemos compartido. Pero guarda la misma solemnidad con la cual Dios le pidió al pueblo de Israel que guardara un día. ¿Para qué? Para Dios. Y alguien puede decir, es que, hermano, eso es ser religioso. No, eso es caminar conforme a lo que establece Dios. Tenemos 6 días para hacer nuestras cosas propias de la naturaleza que tenemos. Pero un día para dedicarlo plenamente a nuestro Señor, en nuestro pensamiento, estando juntos como iglesia, adorando al Señor, recibiendo la instrucción de su palabra, orando juntos, participando de la mesa del Señor. Pero precisamente, hermanos, en esa modernidad, ¿no? Creemos, por ejemplo, esta modernidad que tenemos aquí y que no funciona. Creemos que este es el culto a Dios. Y esto, hermanos, lamentablemente impide que la gente llegue a un lugar en un esfuerzo a buscar del Señor, a reunirse con gente que es diferente a él o a ella y que no puede tener comunión con ellos. Entonces, esto, hermanos, lamentablemente, en vez de traer un avance profundo en cuanto a la concepción de Dios, ha desvirtuado bastante, hermanos, la iglesia del Señor. Hay gente que dice, es que es la iglesia virtual. Yo le decía, un hermano me compartió, es que no, yo voy a una iglesia virtual. ¿Y dónde vas? Va, pues los domingos prendo mi computadora. Pero el hermano no deja entrar a cualquiera. Digo, ¿cómo que no deja entrar a cualquiera? Entras por YouTube, ¿no? Me dice, bueno, sí, pero para que nos considere miembros, nos entrevista. ¿Y cómo te entrevista? Por una computadora, porque está en otro lugar, en un país diferente, ¿verdad? Me dice, pues nos entrevista y ya si nos pregunta, ¿por qué no te reúnes en tal lado? Es que no hay iglesias de tal, ni de cual, ni de tal manera. Entonces ya me hicieron mi examen y sí soy parte de esa iglesia virtual. ¿Y cómo te congregas, hermano? ¿Cómo puedes ser probado por tus hermanos? ¿Cómo participas de la Santa Cena?
Lo correcto sería si esta persona o este individuo o este hermano o este pastor dice, es que estoy preocupado por la iglesia en todo el mundo. Gente no tiene iglesia, pues prepara gente. Eso es lo que hacía Pablo. Prepara gente. ¿Para qué? Para sembrar iglesias. Y sí, la iglesia ofrenda haciendo un depósito a tal persona, ¿no? Entonces dice, no es así. Pero como queremos, hermanos, lamentablemente nuestro corazón de idolatría siempre va en ese sentido. El propio mensaje, hermanos, en la manera en que uno puede expresar el mensaje, puede perder la claridad y la autoridad, depende de quién lo haga. Porque puede terminar siendo exaltado el hombre y no siendo exaltado Dios. Por eso, hermanos, leía, no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o la sugerencia de Satanás. ¿Cuándo fue la sugerencia de Satanás? Cuando le dijo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo adorara, ¿no? ¿Cómo? Pues de ciertas maneras que Él le pidió o haciendo ciertas circunstancias o ciertas situaciones. Sigo leyendo, ni bajo ninguna representación visible y ningún modo prescrito en las Sagradas Escrituras. O sea que aquello lo hemos estado leyendo. Nadab y Abiú, ¿verdad? Ofrecieron un sacrificio que Dios no les había pedido. O sea que lo que pida Dios de una manera tiene que ser explícito, sí, para no equivocarnos. ¿Por qué? Ya lo habíamos mencionado, hay dos corrientes. Hay quien dice, bueno, pues si no está prohibido, entonces no es pecado. No. Esa es una de las corrientes. Por ejemplo, la cuestión de la Navidad, ¿verdad? Muchos dicen, no, pues si no está en la Biblia, pero tampoco está prohibido ni es pecado, entonces podemos hacerlo. Pero vemos ahí que hay una desviación, ¿no? Y creo, hermanos, que la época decembrina o cuando se da conocimiento del nacimiento de Cristo, tenemos que apuntar hacia la cruz, no hacia el nacimiento, aunque fue algo majestuoso, hermanos, y esplendoroso, lo que nos tiene que voltear a ver es hacia la cruz de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, aquello que no esté prescrito en las Escrituras, entonces puede provenir, hermanos, de una innovación, de alguna idea, de una imaginación, de una ocurrencia humana. El Evangelio, hermanos, tiene que gobernar la manera en que es la iglesia del Señor. Primera de Corintios, ya lo hemos leído capítulo 1, versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es lo que comentaba hace un momento. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ese es el Evangelio, hermanos. ¿Cuál es ese propósito del Evangelio? Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor: Él, ¿quién? Cristo, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo? Por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Hay gente, hermanos, que ha recibido el Evangelio,
pero no tiene ni claridad, ni idea, ni deseo, ni le interesa conocer esto. Y a veces lamentablemente es que ya soy salvo. ¿Por qué? Porque hice una oración. Y está bien. Pero no hay cambio. No hay impacto. No hay necesidad. No hay manifestación. No hay deseo. No hay claridad de quién es, hacia dónde va, qué es lo que espera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra del Señor, versículo 18, desde el 18 leo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa manera de vivir la recibieron de los padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros, ¿quién? De Cristo Jesús, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hay un efecto. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, un elemento, hermanos, en el cual tú miras a través de la carta o del libro de los Hechos, es un elemento constante, la palabra. Inclusive hubo un tiempo, hermanos, en el cual se ponía a duda, en el tiempo de la Reforma, posterior a la Reforma, si se debería de cantar en los cultos. Inclusive algunos decían, es que no se tiene que cantar, y había una discusión y una lucha en Inglaterra diciendo, no, lo único que se tiene que hacer es predicar la palabra del Señor. Y algunos más decían, pero es que podemos entonar un canto. Y luego surge otra discusión, decían, pero no podemos entonar cantos, tenemos que entonar salmos, lo único que son salmodias o salmos. Y así, hermanos, vemos una serie de cuestiones que van formando lo que hoy podemos conocer la liturgia o el formato que se establece para adorar al Señor. Pero tenemos que encontrar, hermanos, en la propia palabra por qué cada uno de estos elementos, la oración, el cantar, cómo tenemos que cantar, cómo tiene que ser compartida la palabra. Ya lo hemos hablado, ya lo hemos compartido. Si se tienen que recoger ofrendas o diezmos, ¿qué se tiene que recoger? ¿Cómo tiene que ser la Santa Cena? Y una serie de elementos, hermanos, que van conjuntando para hacer el culto al Señor. ¿Cómo tiene que ser? Y esto es lo que estamos tratando de entender y de comprender. Y podemos ver, hermanos, que aún en el propio primer siglo estaba la fuerza y la presencia aún de algunos de los apóstoles. Por ejemplo, algunos de ellos, los más fuertes, murieron en el año 67, 68. Pablo, Pedro,
El que logró, o se piensa, o así es y está establecido por la historia, el que logró o vivir hasta el año 100 fue Juan, ¿no? Pero ¿qué mensajes estaban trasladando? Todavía no se constituía el canon, pero se tenía por cierta la tradición oral. ¿De qué? De lo que dijo Pablo. Inclusive Pedro mismo dice, ¿verdad?, que él se iba a encargar después de morir de que continuaran siguiendo la instrucción del Señor. Segunda carta de Pedro, creo es primer capítulo. ¿Y cómo lo va a hacer, hermanos? A través de las Escrituras. Pero las Escrituras todavía no estaban. Entonces había un medio a través de aquellos discípulos que tenían, por cierto, lo menciona Pablo en Primera de Tesalonicenses, que tenían por cierto que lo que decía Pablo y lo que decía Pedro y lo que decía Juan y lo que decía Santiago era la palabra de Dios. Inclusive, hermanos, el primer documento que podemos encontrar en la propia Biblia, después del Antiguo Testamento, vamos a verlo, ahí está en Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 4. Y era la palabra de Dios. Era la discusión que hubo en la iglesia en Jerusalén. ¿Para qué? Para que pudieran entender, hermanos, entender claramente que la salvación venía por medio del Señor Jesucristo. Este es el primer dogma que se escribe como una directriz a las iglesias. Dice, y al pasar, capítulo 16, versículo 4, y al pasar por las ciudades les entregaban, ¿qué les entregaban? Ordenanzas. Que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban cada día. Ahora no se llegaban y se las enseñaban, sino que les daban un documento. ¿Y qué decía ese documento? Lo dice ahí en Hechos capítulo 15. Además de los saludos, es una carta explícita de lo que se había acordado y de lo que el Señor les había manifestado como una doctrina clara de cómo era la salvación del Señor. Ahora la pregunta, ese documento podemos encontrarlo aquí registrado por Lucas. Lucas registra ese hecho. Ahora el punto es si ese documento se perdió, se extravió, pero quedó establecido tan así que Lucas pudo registrar ese tiempo, lo que se acordó en las iglesias, y quedó establecida la directriz para la iglesia en ese momento. Así como eso, hermanos, se empezaron a escribir las cartas, que Pablo lo afirma en Tesalonicenses, que tenían por cierto que era la palabra de Dios. La iglesia, hermanos, no autentifica nada. La iglesia, nosotros no podemos decir, hermanos, esta es la palabra de Dios. La palabra en sí misma es suficiente para decir que es la palabra de Dios. ¿Qué nos basta a nosotros? Creerlo. Eso es lo complejo, hermanos. Porque la iglesia nos ha sido dada a guardar, no a autentificar. Que eso es lo que han querido hacer muchos. Nos han sido dada a guardar, somos columna y baluarte de la verdad. Esta verdad que Dios ha permitido que hoy esté en nuestras manos.
Entonces, hermanos, aún en el siglo I había herejías, había cuestiones infundadas con respecto a ¿qué? El Evangelio. Precisamente, hermanos, el punto de partida y de entendimiento es la manifestación del Evangelio, que estaba expreso, oculto en el Antiguo Testamento. ¿De qué hablaban los apóstoles? Del Antiguo Testamento. Interpretaban y hacían evidente las declaraciones a la luz de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es que nosotros, como la Iglesia del Señor, tenemos que buscar que el marco de nuestra adoración esté en las Escrituras. Por eso, hermanos, cuando haya necesario enseñar algo, y es lo que estamos haciendo, vamos a las Escrituras. ¿Cuánto tiempo nos tardemos? El que sea necesario, hermanos. Si no comprendemos, oremos al Señor y volvamos a orar y a leer nuevamente y que Dios nos muestre su verdad. No sé si hay alguna duda, hermanos, o algo que quieran comentar en esta noche. ¿No? Vamos a continuar, hermano, con esta serie de enseñanzas y de estudios. Y creo que habíamos comentado con respecto a que los días domingos vamos a comenzar ya a las 9 de la mañana, pero a una escuela dominical, ¿no? Yo creo que es necesario, porque íbamos a estudiar parte de esa confesión de fe de 1689, pero yo creo que es necesario que podamos tener una comprensión clara de la justificación y de la salvación. Hermano, pero ya soy salvo, sí, pero necesitas compartirle a otros. Entonces, hermanos, vamos a comenzarlas. Es un estudio que vamos a estar haciendo de unas 5 o 6 semanas con respecto a lo que es la justificación. ¿Sí? Entonces, estemos preparados. Vamos a empezar el mes que entra. Estaremos dando aviso para poder entender, hermanos, juntos. Porque la comprensión del Evangelio, hermanos, y de la salvación va a dar la pauta de la manera en que entendamos el desarrollo como iglesia. Eso es muy importante y me llama mucho la atención. Cuando estaba estudiando lo que se compartió el día domingo, pude ver, hermanos, que si no hay un claro entendimiento de la salvación del Señor, así va a ser la manera en que caminemos. Entonces, sí me llama la atención y creo que es necesario que estemos comprendiendo bien la justificación y la salvación, hermanos. Si hay alguna sugerencia, con toda libertad podemos platicarlo. La iglesia es orgánica y es activa, hermanos. Entonces participemos todos. Amén y amén. Señor Jesús, te damos gracias, eterno Dios, por tu infinita bondad y misericordia, Señor. Gracias, Dios, porque has tenido a bien, Dios, el permitirnos estar en este lugar, Señor, y poder recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, para que sea entendida y abrazada, Señor, de una manera correcta en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, que obres en nosotros, que nos ayudes. Haya entendimiento y claridad, Dios, en nuestro ser, para que verdaderamente avancemos, Señor,
en ese supremo llamamiento que tú nos has dado como tu iglesia, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios eterno. Amén, Dios. Y amén.